Saludos cordiales. El día de hoy les voy a compartir lo referente a la unidad 4, que abarca los nuevos métodos microbiológicos para el análisis de los alimentos y sus aplicaciones. Algunos métodos convencionales que aún se siguen aplicando en la industria alimentaria. Sabemos que, y ya lo hemos hablado, que la globalización del suministro de alimentos, toda la complejidad de la cadena alimentaria, las aplicaciones de los planes HACCP en las industrias de alimentos, requieren de nuevos métodos para evitar todo lo que vimos que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto ha hecho que muchos de los métodos convencionales hayan sido desplazados por métodos alternativos que son mucho más rápidos y automatizados, que tienen una mejor exactitud en la obtención de resultados, ya que son más fiables, son más sensibles, son más específicos de acuerdo pues al tipo de prueba que se realice. En cuanto al manejo y la aplicación, se pueden comparar con métodos de referencia y económicamente son aceptables. Vemos que estos métodos de identificación y caracterización de microorganismos pues se van a clasificar dependiendo de si son los clásicos que muchos de ustedes lo hicieron en algunas prácticas en pregrado, como los que abarcan toda la parte de la identificación y caracterización de microorganismos a través de pruebas de morfología, pruebas bioquímicas, métodos o técnicas moleculares que más o menos comenzaron a profundizarse o a utilizarse bastante a partir de la década de los 90 hasta el 2000, ¿sí? Que fue como el boom. Actualmente se siguen utilizando y de ahí, de este tipo de pruebas, siguen reinventándose y apareciendo nuevas pruebas de detección basadas en el uso de los ácidos nucleicos, de las proteínas, han demostrado pues ser eficientes en la detección temprana de microorganismos patógenos. Estas pruebas pues se basan en la detección del ADN a través de, ya lo vamos a ver, de la hibridación, de la amplificación de ese ADN, a través de proteínas con técnicas inmunológicas. Y otro de los métodos que son más recientes, luego del 2000, que ha dado pie pues a toda esta gama, las ómicas, que abarca la genómica, la transcriptómica, la proteómica. Todos estos son métodos mucho más sofisticados, son métodos que integran las proteínas, a la parte enzimática también, que utilizan bases de datos donde ahí se van a comparar en cuanto a variabilidad genética, variabilidad genotípica, toda la parte del desarrollo de vacunas, dependiendo de los antígenos, anticuerpos, toda la interacción que se pueda producir, metabolismo anabólico y catabólico que se da en los microorganismos, en este caso, y el descubrimiento también de biomarcadores a través de todo el genoma. Entonces, ahí han dado pie para que actualmente sean las más utilizadas. En cuanto a los métodos convencionales, sabemos que tienen una sensibilidad aceptable, facilidad de interpretación, bajo costo, esto va a depender del tipo de análisis que se haga, tienen mayor tiempo en la preparación de material, por eso son muy laboriosos y esto hace que haya demora de obtención en los datos. Le pongo el caso del ejemplo de identificación de salmonela en alimentos. Se va a requerir muchos pasos previos antes de tener una caracterización bioquímica y dar en sí la identificación de ese microorganismo. Se necesitan luego pruebas de verificación que sería por caracterizaciones serológicas o ya moleculares. Como vemos acá, la comparación con los alternativos, pues son mucho más precisos por la sensibilidad que estos presentan y la especificidad
La realización es simple. Bueno, esto de simple va a depender del tipo de análisis, ¿no? Son rápidos, son productivos porque en un análisis se puede hacer un número elevado de muestras, son aceptables, algunos son certificados y la facilidad de uso, eso pues va a depender mucho del entrenamiento y la capacitación que tenga ese personal que labora en ese laboratorio. Requerimiento de espacio y utilidad óptima va a depender también del tipo de prueba. Hay algunos equipos que son muy pequeños y hay otros equipos que sí requieren un espacio más amplio. En cuanto a las técnicas de análisis microbiológico de alimentos, ya les comenté al principio, vamos a desarrollar estas 5 técnicas. Tenemos métodos de numeración directa y recuento de células viables, algunas de las que les voy a profundizar. Está la técnica de epifluorescencia directa sobre un filtro, está el uso de láminas o películas hidratables de Petrifilm, que ya la vamos a ver, sistemas de conteo automatizado en espiral, dispersor de placas y otras pruebas convencionales que no hablaré de ellas, pero que se utilizan, como es el conteo directo al microscopio, conteo directo también en placas de Petri. En cuanto a las técnicas de medición de biomasa, vamos a hablar sobre un método directo que es la tubimetría. El recuento en placa también se puede usar allí, y la cámara de Neubauer. En cuanto a los sistemas miniaturizados y kits de diagnóstico, vamos a tener pues todo lo que abarca las galerías del sistema APIS, OBIS. En cuanto a los métodos inmunológicos, hablaremos sobre técnicas como ELISA, que es ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Hablaremos también de los métodos genéticos basados en biología molecular, como es la PCR. Ahí profundizaré más en esa parte. Los otros que están actualmente usándose, que son los biosensores y microarreglos, ustedes van a profundizar un poquito más sobre todo esto en el material que les voy a dejar en la unidad 4. Allí pues lo van a tener disponible y a partir del análisis que ustedes hagan de la lectura van a participar en un foro donde hay unas preguntas que deben ir desarrollando. En cuanto a métodos de numeración directa, tenemos la epifluorescencia directa sobre filtro. Aquí este método consiste en que la muestra líquida es filtrada a través de una membrana que va a retener microorganismos. Esta membrana tiene colorantes fluorescentes artificiales que, dependiendo del microorganismo, algunas células, en este caso las células viables, se van a teñir de verde y otras se van a teñir, que serían las no viables, de rojo. En cuanto a los colorantes fluorescentes, hay muchos en el mercado y bueno, va a también depender del tipo de marca que se utilice. En este caso usaron el fluorocromo, ¿sí? SYT09, que pues emite el contraste y tiñe la célula de verde, y está el yoduro de propidio que las tiñe de rojo y hace ese contraste. Para visualizarlas pues tenemos que utilizar microscopios de fluorescencia que son más especializados y tienen un poder de resolución mucho mayor que un microscopio normal, porque esto no se observa en un microscopio simple, tiene que ser especializado. En cuanto a esta técnica, es un método rápido y eficiente de recuento de microorganismos viables. No es necesario un tiempo de incubación. El filtrado de la muestra es para concentrar esos microorganismos. Y sí se necesitan tinciones especializadas, como ya les comenté, que son los marcadores que van a dar ese contraste para poder visualizar esas estructuras o esos microorganismos, y tiene una alta exactitud en tiempo real.
Se puede utilizar en el recuento directo de bacterias, por ejemplo, en matrices como la leche cruda. Se puede comprobar la calidad de la carne picada, porque se puede hacer una solución con este tipo de matriz y pues hacer toda la metodología que ya les expliqué, y ahí pues se van a visualizar directamente si hay baja o alta carga microbiana. Va a detectar microorganismos, y esto sí es importante, que con métodos tradicionales no se pueden encontrar. Por ejemplo, hay bacterias que, a pesar que ustedes le den condiciones ideales a nivel in vitro, tienen un estado viable, es decir, fisiológicamente y metabólicamente están activas, pero no son cultivables. Entonces, a través de este método se puede hacer. No se podría, por ejemplo, en una placa de Petri, dándole un medio específico, un medio nutritivo, donde no se va a poder visualizar. En cuanto al método de dispersión en placa, esto es un método automatizado. Aquí se emplea una asa calibrada para transferir pues toda la porción definida de la muestra en una placa de Petri en una sola operación. Es un equipo que está todo totalmente automatizado, tiene una asa de platino calibrada con un ángulo específico, y la aguja pues va a estar acoplada a un dispositivo que pipetea de forma continua para que vaya haciendo la siembra de esa solución de interés. Obviamente allí pues está crecido el microorganismo. El resto de la prueba pues incluye todo lo que es el vaciado de las placas, la incubación, el conteo de colonias, que se lleva a cabo de la misma forma que el método convencional. Este método es efectivo para cuando son grandes cantidades en tándem para realización de dispersión en placas. Lo que hace es que se acorta el tiempo en cuanto a la siembra, ¿no? Y aquí pues se puede hacer el conteo directo de esos microorganismos viables. En cuanto a los sistemas de siembra en Petrifilm, es un medio de cultivo listo para ser empleado, es decir, ahí el sistema trae todo en uno, consiste en una película que contiene todos los nutrientes, un agente gelificante, que es hidratable cuando se le agrega el medio donde está el microorganismo blanco a evaluar. Y tiene un tinte, o sea, tiene sustancias cromogénicas que van a facilitar el recuento de la colonia. Incluso ellas tienen las divisiones para hacer el conteo allí. Se puede hacer directamente en un cuentacolonias o trae un dispositivo ya donde usted ingresa esa película y allí le hace el contaje directo a través de un software. Usted va a obtener el resultado. Como ven, es un método que no requiere una preparación previa de medios de cultivo. Incluso uno puede tomar la muestra, claro, en una solución pectonada, se puede de una vez inocular directamente, o se hacen diluciones, y dependiendo del crecimiento, pues ustedes van a tener las unidades formadoras de colonia por gramo de esa matriz de alimento. La pérdida de muestra líquida sí puede ser un problema, por eso es importante la persona que lo haga, pues que tenga conocimiento. Si echó demasiado inóculo del que no era, hay pérdida de muestra. En cuanto al sistema de siembra en espiral, les dejé un videito en la unidad 4. Es un método también automatizado que consiste en una máquina que distribuye el inóculo líquido en la superficie, que va rotando con el medio adecuado. Tiene un brazo dispensador que se mueve desde el centro de la placa hacia el exterior. Entonces, esta cánula que ustedes ven aquí va depositando de forma continua en forma espiral, dejando pues un volumen que va decreciente en la superficie de ciegar. O sea, va decreciente, va de mayor a menor. Entonces el recuento se hace usando también una plantilla especial como es esta, con un lector electrónico donde a través de la emisión de un láser va a dar un recuento, y es totalmente automatizado. Ahí se van a eliminar las diluciones seriadas,
el intervalo amplio de recuento en una sola placa. Es muy eficiente. En cuanto al sistema, que es un sistema manual miniaturizado, estandarizado de identificación, que va a consistir en que en pequeñas galerías o microtubos que contienen medios que son específicos de acuerdo a la reacción metabólica del microorganismo de interés que queremos evaluar. En este caso, por ejemplo, acá tenemos para bacilos gramnegativos fermentadores, que son todos los que abarcan la familia de los enterobacterias, son 108 especies, para poder identificar entre especies. ¿Qué hace? Bueno, uno va a tratar cada pocillito o cada microtubo o galería con la suspensión bacteriana. Eso se reconstituye, se lleva a incubación y ahí pues se va a dar las reacciones bioquímicas que queremos evaluar, ya sean de oxidación, de fermentación, de hidrólisis, de degradación. Por ejemplo, en este caso acá se ve que están evaluando fermentación en todos estos azúcares. Dependiendo de la reacción, pues ahí se va a revelar si es positiva o si es negativa, y también algunas galerías van a necesitar que se les adicione un reactivo para que pueda revelarse la prueba. Luego pues se hace lectura de estas reacciones, se lleva a través de una tabla de lectura y dependiendo si da positivo se le asigna un valor numérico y si da negativo pues es cero. Y allí pues luego se hace la lectura eh, a través de un catálogo analítico o el software de identificación que trae este kit de diagnóstico. En cuanto a los sistemas miniaturizados de identificación, tenemos las tarjetas desechables para identificación sencilla de colonias sospechosas a través de pruebas bioquímicas rápidas, ¿no? Aquí están las OVIs. Vemos que se pueden visualizar por reacciones cromogénicas esos cambios y detectar si es un proteus, si es una salmonela o si es un citrobacter. Más que todo, estas pruebas están dadas a la identificación de toda la familia de las enterobacterias. Acá vemos este tipo de sistema donde usan tubos de plástico con compartimientos que contienen agar con distintos sustratos, como ven acá, y mediante esta aguja se va a inocular ese microorganismo que queremos evaluar en cada una de estas galerías, y finalmente pues vamos a obtener un resultado fácil. Tiene un periodo de incubación para permitir que se revele la prueba y posibilita pues una forma rápida y sencilla a partir de una colonia o un microorganismo blanco para saber con exactitud qué prueba bioquímica es positivo o es negativo para clasificarlo. En cuanto a los métodos de identificación rápida, tenemos kits de diagnósticos, como es el caso de la identificación a través del sistema BITER. Estos se basan en cambios de sustrato que están en estos pocillos de esta tarjeta plástica. Una vez que usted ingrese ese medio inoculado con el microorganismo de interés a ser evaluado, pues allí van a producirse cambios en ese sustrato de color, o sea, cromogénicos o fluorogénicos, dependiendo del tipo de sistema que se esté utilizando. En este caso, pues como ven hay varios, y ahí pues se va a hacer la identificación bacteriana. Es un procedimiento que se hace fácil. Luego ingresa esa muestra en el equipo y el equipo va a identificar de manera rápida y precisa qué tipo de especie es. En el caso, por ejemplo, de bacterias gram-negativas, donde usted quiera saber si es Escherichia coli, si es Salmonella, si es Shigella, el equipo lo hace de manera automática a través de un lector
y eso va a estar conectado al ordenador, entonces usted va a tener la respuesta de 2 a 4 horas. Eso pues va a facilitar todo el proceso. También este método se puede hacer para ya cuantificar de manera eficiente lo que abarcan las enterobacterias específicamente de contaminación fecal. En cuanto al método de citometría de flujo, es un método bastante complejo. Este método tiene acoplado un sistema de fluidos que es donde se va a ingresar la muestra líquida. Esta muestra líquida va a pasar de manera lineal a través de un sistema óptico que allí va a tener un láser, que ese láser va a incidir en esa muestra y dependiendo de las células dispersas en esa muestra van a ocurrir dos fenómenos, ¿no? De esa muestra líquida, un fenómeno de difracción que va a permitir de dar la idea del tamaño de la célula, porque esa luz que incide va a pasar a través de la muestra y hay unos receptores que van a traducir esa dispersión. Y otro fenómeno que ocurre es la reflexión, que parte de esa luz que es reflejada al chocar con esa muestra líquida va a ser captada por unos detectores que van a percibir la longitud de onda de esa luz que se refleja. Entonces con ello se va a visualizar la granulometría o la complejidad que presenta esa muestra. Es un equipo, como ven, sofisticado, por lo tanto es un equipo costoso, requiere de personal calificado y el tiempo pues, de análisis es corto. Aquí observamos los parámetros celulares medidos. Vemos que se obtiene el tamaño celular relativo, es decir, la luz dispersada hacia adelante cuando incide el láser en esa muestra, entonces nos va a dar el tamaño celular relativo, nos va a también a permitir el valor de la complejidad que presentan esas células, es decir, la granularidad relativa, como es en el caso, por ejemplo, si queremos evaluar la calidad de la leche a través de las células somáticas, pues ahí vamos a ver los diferentes tamaños que presentan los diferentes tipos de células. Y la intensidad relativa de emisión fluorescencia, pues dependiendo de esta intensidad, nosotros vamos a hacer el contagio de células y el equipo nos va a dar este tipo de representaciones gráficas, como son histogramas, este tipo de perfil, unos más altos, otros más bajos, y nos va a dar pues un número de células. O a través de la fluorescencia y la dispersión frontal que tenga nos va a dar el tamaño de esa célula. Entonces, como ven, es un método bastante complejo y el tiempo de análisis va a depender del tipo de muestra. En cuanto a las aplicaciones, es detección de bacterias, tanto de leche como de productos lácteos, levaduras también se pueden detectar. En el campo de la medicina es bastante utilizado, ¿no? Porque también a través de este método, pues pueden incluso diagnosticar células cancerígenas. La turbimetría es otro método de numeración indirecta que consiste en una fuente de radiación lumínica, en este caso a través de un espectrofotómetro o un turbidímetro, usted va a colocar esta muestra que va a estar en unas celdas especiales, pueden ser plásticas, pero lo ideal es de cuarzo. Allí se coloca esa muestra líquida, entonces el equipo tiene una radiación lumínica, que es una lente que enfoca y conduce ese haz de luz que va a incidir en esa muestra, que puede ser un cultivo bacteriano, y va a detectar y estimar la cantidad de radiación lumínica que ha dispersado. Entonces, a través de ahí se va a obtener, dependiendo de qué tan turbio esté ese cultivo o no, que eso va a depender de las horas de siembra, entonces uno va a obtener un valor. Va a estimar la cantidad de radiación lumínica que se ha dispersado a longitudes de ondas de luz ultravioleta visible, entre 595, 600. Entonces, dependiendo de la concentración de la muestra, se va a obtener un valor y se puede obtener la curva de crecimiento
de una muestra. Entonces, ¿de qué va a depender este método? De las células refractantes de la luz incidente, que eso me va a reflejar un valor de acuerdo a la dispersión en esa longitud de onda. Es un método rápido para determinar si la masa celular de ese medio de cultivo no distingue células vivas y muertas. O sea, dependiendo si hay ya células muertas, pues igual no las va a distinguir y es de baja sensibilidad. Esto, digamos que es método convencional que aún se sigue utilizando, pero es muy útil a nivel de laboratorio. En cuanto a otro método de numeración indirecta, tenemos la impedancia. ¿Y en qué consiste este método? Pues una técnica que se basa en los cambios de la composición química, es decir, en cuanto a cambios de conductividad eléctrica que están en esa muestra a evaluar. En este caso, dependiendo del medio de cultivo y el microorganismo que allí esté inoculado, se van a dar las diferentes actividades metabólicas de los microorganismos que van a dar diferentes metabolitos secundarios. Entonces, por ejemplo, generalmente sustratos no cargados, en el caso de proteínas que son metabolizadas hasta aminoácidos, carbohidratos hasta lactatos y lípidos hasta acetatos, estas moléculas formadas son más pequeñas y por ende más móviles y con ello pues esos conductividad eléctrica son más altos y van a ser medidos a través de electrodos porque aquí hay una fuente eléctrica de un polo positivo y un polo negativo. Entonces dependiendo de las cargas también de esos metabolitos se va a dar esos cambios bruscos o pocos de esa conductividad eléctrica. Ahí puede ser medible insertando sensores en ese medio de cultivo inoculado y esta técnica pues ha sido útil y exitosa para predecir la vida de alimentos como leche o queso. Se han usado en ese tipo de alimentos. En cuanto a otro método de numeración indirecta, tenemos la bioluminiscencia, que está muy relacionada a los contenidos de ATP. Bueno, este método consiste en que dependiendo de la presencia o ausencia de ATP, es decir, de los cambios que hayan de ATP, se va a generar una luz, es decir, una reacción quimioluminiscente. Entonces, la presencia de luz se asocia a la presencia de un microorganismo. Este método utiliza kits, como ven acá, hay de variadas marcas y dependiendo de la marca se estima un tiempo para obtener un resultado. Entonces vemos que estos kits prácticamente son fáciles de preparar, donde usted, por ejemplo, si se quiere saber la eficiencia en la limpieza y desinfección de un área, en este caso en una superficie, en un área de alimentos, usted toma la muestra, esta muestra la procesa, usa este kit para procesar esta muestra y dependiendo del ATP que haya ahí, junto con la luciferina que trae este kit, se va a producir una reacción redox que va a dar como resultado que se produzca una oxiluciferina, que es la que va a emitir esa luz. Entonces, la presencia de luz se va a asociar a la presencia del microorganismo. Para detectar esta oxiluciferina se usan equipos portátiles como el que ven aquí. Es un luminómetro y hace lecturas muy rápidas de 1 minuto. Va a depender del nivel de ATP que contiene esa muestra. Entonces, dependiendo de qué tan eficientes sean los procesos de desinfección o no, usted va a obtener un resultado bastante confiable. En cuanto a las técnicas de inmunoensayo para detección de microorganismos patógenos, estas técnicas básicamente son reacciones inmunológicas de visualización. Vemos la interacción entre el complejo antígeno-anticuerpo que va a producir una reacción. Vemos que estas técnicas son muy sensibles, tienen una alta especificidad, son muy rápidas y de bajo costo.
Como representante de esta técnica tenemos las pruebas de ELISA, una técnica de ensayo de inmunoabsorbancia que consiste en el uso de antígenos y anticuerpos marcados con una enzima, y la forma en que estos conjugados se visualizan, porque forman ese complemento, pues van a dar una reacción inmunológica como enzimática. Hay tres tipos de ELISA: ELISA simple, un ELISA indirecto y un ELISA que le llaman sándwich. Entonces voy a explicar el más sencillo, que sería el ELISA simple, donde tenemos el antígeno y el anticuerpo para hacer todos los pasos que nos llevan a la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y cómo ocurre esto? Se tiene el anticuerpo específico para ese antígeno, que va a estar conjugado, es decir, que va a tener adherida una enzima. Esa enzima, cuando se ocurre la reacción, es porque se le va a agregar un sustrato para que esa enzima degrade y genere el cambio de color que puede visualizarse como se ven acá en estas celdas. Si se tiene el equipo, se puede medir la intensidad de ese color, por ejemplo, en un espectrofotómetro. En cuanto a las aplicaciones de ELISA, tiene un amplio campo de aplicación. En el caso de la detección de microorganismos patógenos como Salmonella, Shigella, Listeria, Campylobacter y todas las toxinas del Staphylococcus aureus se pueden detectar mediante las pruebas de ELISA en un tiempo de 42 a 2 horas cuando son automatizados y se utilizan kits específicos. Ya son técnicas de rutina a nivel de laboratorio. Otro método rápido para detectar microorganismos patógenos es la hibridación de ácidos nucleicos. ¿Y en qué consiste? Bueno, ese ADN en una muestra problema se desnaturaliza utilizando calor para que se rompan estos puentes de hidrógeno que están uniendo este ADN nativo y ocurra la separación para obtener la hebra de ADN. Requiere de sondas que son oligonucleótidos sintéticos, en este caso una sonda de ARN que está marcada con enzimas, fluorocromos o radioisótopos que van a permitir que esa región blanco del ADN, de esa hebra de ADN, se sintetice y se pueda pegar a ese gen que se busca detectar y emita una fluorescencia. Entonces, vamos a tener un ADN o ARN híbrido y eso se va a poder visualizar mediante la fluorescencia. Con este método los resultados son alrededor de las 48 horas. Es un método rápido, sensible, específico, pero requiere el empleo de sondas que tengan isótopos radioactivos que van a limitar en muchos laboratorios su uso. Se utiliza más que todo para la detección de microorganismos que no crecen muy bien en medios convencionales como son las micobacterios, los micoplasmas, que a veces en muestras de leche no son detectables.